El jefe del Estado Mayor General del Ejército de Costa Rica informa. Anoche a las 22 horas, un motocar que venía de Limón rumbo a San José, en el cual viajaban 5 elementos militares, fue atacado en el lugar llamado El Codo del Diablo por un grupo de calderocomunistas. Inmediatamente, nuestros hombres se tiraron a ambos lados de la línea para repeler el ataque. Hay un relato en la vida mía, como niño, que yo entré a primer grado y llegué el primer día a la escuela de la mano de mi papá. Me acuerdo bien ese día, me acuerdo totalmente. Y papá le daba una importancia, seguro como su escolaridad académicamente fue hasta sexto grado, ¿verdad? Él quería que su hijo llegara a sexto grado y asegurarse que sacaba el título. Y entonces él vivía durante todo el transcurso de los grados, de los años, diciéndome, ¿verdad? La fiesta que vamos a hacer el día que saques el sexto grado y el premio que te vamos a dar el día que saques el sexto grado. Y gracias a Dios lo cumplimos y llegué a sexto grado. Resulta que cuando iba a ser el acto público y estaba yo ya preparándome y la ropita y todo aquello, y papá estaba trabajando en zapatería en la casa, se bajan de un camión como 30 o 40 soldados, ¿verdad? Vestidos y armados, y llegan a la puerta de la casa y gritando, ¿verdad? Como gritan los militares: Federico Picado queda detenido por orden del ministro de Justicia. A mí me decía Set, y me dijo Setico: ahorita vuelvo, esté tranquilo. Entonces ya nos abrazamos y ya se fue. Allí todos los soldades caí detrás, rodeando. Y esa fue la última vez que lo vimos. Mi padre le gustaba como romper moldes, ¿verdad? Y vinieron unos misioneros de Estados Unidos enseñando lo que era la religión protestante, ¿verdad? Que así es, la evangélica, la cristiana que ahora se habla. Entonces, cuando mi padre se compenetró en la Biblia, le apasionó, le tocó mucho el corazón todo lo que trataba de la justicia social, de ver cómo Jesús se preocupaba por los pobres, ¿verdad? Y las enseñanzas de Jesús. Entonces yo pienso que su corazón, su mente estaba preparada o preparándose poco a poco para lo que sería una actividad política más adelante. Y cuando llegó Manuel Mora y Carlos Luis Fallas y enseñando todo lo que era la doctrina del Partido Vanguardia Popular se llamaba, pero que era el Partido Comunista. Mi padre la recibió como una tierra fértil, ¿verdad? Y la tomó desde ese punto de vista. Porque yo me acuerdo que él iba a la iglesia y también iba a las reuniones del partido. Y terminó siendo un líder sindicalista, tanto en Turrialba como en Limón.
En Turrialba nosotros, y mi padre y mi madre, estábamos bien, tranquilos, pero se compenetraron en las actividades del partido de tal manera que llegó un día el partido y le dijo, te necesitamos en Limón para tomar el liderazgo del sindicalismo allá. Y mi padre se fue para Limón. Eso fue como en el año 41, 42, por ahí. Ya llegar a Limón, puñeta, decía uno, el mar, ¿cómo será el mar? ¿Verdad? Y uno pregunta, chiquillo, ¿cómo es el mar? Y le dicen ya que es mucha agua, entonces uno dice, pero ¿hasta dónde llega esa agua, verdad? Y no se cae uno. Sí. La cosa es que fue una emoción llegar a Limón e ir al Tajamar. Y entonces llegar y asomarse ahí en ese Tajamar y ver aquel mar, ¿verdad? Aquella inmensidad de agua. Cuando le decían a uno que la gente era diferente, que la de Turrialba y la de Cartago y la de San José, ¿verdad? Que era como otra cultura, como otro país. Y tanto en lo que era comer, lo que era la música, lo que era hasta el idioma, ¿verdad? Porque el Limón, el inglés y el inglés criollo. In my country, Costa Rica, everybody love banana, 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 banana. Mi abuelo materno se llamaba Tobías Baglio Sardi. Él era un productor de banano,
pequeño productor. Y lo que yo entiendo es que la United Fruit, para mantener el precio, entonces ellos lo que hacían era que cuando el precio estaba muy bajo o había una sobreproducción, entonces no le recibían el banano a los pequeños productores. Eso fue lo que motivó que Tobías se incorporara activamente en la primera huelga bananera en 1934. Mi padre era un productor de banano, realmente. Era uno de los tantos que se arruinó en esa época. United le había concedido una tierra en compensación al tiempo que él había trabajado con United Fruit Company. Eso estaba en el bosque de Línea Vieja, en Guásimo. Y desde ahí se había trabajado en la huelga bananera de 1934, que es la base de toda esta persecución, la base de todo este asunto. Papá pues era un dirigente sindical y participa activamente junto con Tobías Baglio, junto con Manuel Mora, Carlos Luis Fallas, participa por supuesto, es uno del principal dirigente en esta gesta. Y Carlos Luis Fallas se metió a trabajar ahí para conocer. Y fue el líder, el caudillo de una famosa huelga bananera en Limón. Cuando trabajar en la bananera era un suplicio, un tormento, ¿verdad? Ahí no había ninguna protección médica, ninguna ley de tipo laboral, de nada. No había código de trabajo ni pensarlo en ese entonces. Porque la historia de la huelga bananera todavía está por escribirse. La participación del gobierno, las palizas que le dio a la gente. En el caso de mi madre, por ejemplo, mi madre no quiso decir dónde estaba papá y la mataron a palos. Esas cosas, por supuesto, en la cartilla histórica no existen, porque son muy feas. Con esa relación con Carlos Luis Fallas, ¿verdad? Y lo que mi padre ya tenía preparado en su corazón, en su alma, un sentimiento social, él siguió los pasos de Carlos Luis Fallas en lo que era el sindicalismo en Limón. Él visitaba mucho lo que era toda Siquirres, Guapiles, la línea vieja que llamaban. Ahí conoció a hombres, líderes locales importantes. Uno va a Siquirres ahora y hay varios barrios que tienen el nombre de Tobías Baglio. Él era uno de esos, como la cadena, como la rama, la red. Que papá iba a Siquirres, iba a Guapil, iba a Guásimo, iba a Matina, todos esos lugares visitando. En la siguiente elección de nacional que hubo,
lo nombraron regidor. Y llegó a ocupar en el corazón de los limonenses un lugar, ¿verdad? La reforma social de la década de 1940 es extraordinariamente importante en el sentido de que colocó a Costa Rica a la vanguardia del cambio social en América Latina. En este sentido, uno podría decir que esta reforma sentó la base de la Costa Rica contemporánea. En Costa Rica, la reforma social se da en el momento en que Estados Unidos y la Unión Soviética están luchando contra el nazismo, y cuando inicia la Guerra Fría, realmente ya la reforma social se ha llevado a cabo. El Código de Trabajo está corriendo el peligro de quedarse reducido a simple literatura. Las fuerzas de la reacción ante la avalancha arrolladora de la fuerza popular dijeron que el código se dé y luego haremos lo que nos convenga para dejarlo reducido a cero. Los trabajadores de Costa Rica son ejército y no uno de literatura. Son hombres organizados que hoy llevan los estandartes al hombro y mañana pueden cambiarlos por rifles si es necesario para la defensa de sus derechos. ¿Quieren los obreros sindicalizados que se haga efectivo el Código de Trabajo? Hay que ganar estas elecciones. Hay que ganarlas dándole el triunfo al partido político que les ofrece apoyo. Limón, en las siguientes elecciones nacionales, tenía derecho solo a un diputado. Entonces cada partido postuló su candidato para ocupar ese puesto. Y mi padre, que estaba de candidato por el Partido Vanguardia Popular, ganó, ¿verdad? El pueblo lo apoyó. Yo me acuerdo que había una pizarra inmensa frente al mercado y ahí ponían como las noticias del día. Yo me acuerdo que el día de las elecciones y el día siguiente yo iba para ver cómo iban los resultados y claro, viendo ahí que papá iba el primero y todo eso, yo decía gritarlo. Y después yo le decía, pero papá, usted es diputado y ¿cómo sabe que es diputado, verdad? ¿Qué? Y un día le llegó una credencial del Tribunal de Elecciones de San José, donde lo declaraban el diputado electo por Limón. Pero cuando llegó el momento de presentarse a San José a cumplir con el mandato de constitucional de diputado, pues no estaba él, ¿verdad? Entonces diríamos, muy bien, vieras qué bien. Para Navidad le daban unos barriles, uno era de peras, el otro de queso, bueno, era algo exquisito, bueno. Entonces vivimos muy bien. Pero ya, de pronto, todo cambió. Había un grupo que se fue engrosando cada vez un poco más
de personas que pensaban que Costa Rica estaba siendo gobernada por una dictadura, lo cual no era cierto, pero ellos lo pensaban así, que además era una dictadura de corte comunista, tampoco era cierto, pero así lo expresaba, y que la única vía para enfrentar a esta dictadura era a través de las armas. Muchos de ellos hablaban del nacimiento de una nueva Costa Rica y que el nacimiento de esa nueva Costa Rica debería partir de un parto doloroso. Y un domingo, sorpresivamente, la gente empezó a oír bombas y balazos, y cuando ya Figueres tomó Limón. Porque estaban bombardeando todo Limón. Tiraron una bomba y ya no se veía ni a quién mataron. Ahí cualquiera, bueno, era un enredo. Y ya nosotros decíamos, ya mataron a tal, ya mataron al otro. Ay, Dios mío. El argumento de que la guerra civil ocurrió por efecto de la anulación de las elecciones presidenciales del 48 es un argumento fundamentalmente político. Digamos que yo lo pienso más bien como un detonante, fundamentalmente, digamos, como la excusa fundamental para la guerra civil. El Congreso de la República anuló las elecciones presidenciales y entonces dijeron que deberían de repetirse las elecciones porque se acusaba mutuamente de fraude. Y tal vez lo más sabio hubiera sido en ese momento que los diputados pues acordaran repetirlas inmediatamente. Pero de ahí siempre se interponen las pasiones, ¿verdad? Intereses políticos. Son las fallas de la historia de un país. Y surgió la revolución, que fueron pocas semanas, poquísimas semanas, pero bastó para que muriera mucha gente. Realmente en el 48 habían 4 bandos, ¿verdad? Eran 4 bandos, estaban los comunistas, los calderonistas, gobiernistas, ¿verdad? Que estaban en el gobierno, la derecha, propiamente los ricos, preocupados porque peligrosamente los comunistas se estaban consolidando, y estaban los figueristas, que era, digamos, un ala intelectual. Y después por ahí entró también en juego ya cuando Figueres empezó a conjurar su estrategia para tomar el poder, y entonces él firmó lo que llamaban la Legión Caribe. Era un grupo de extranjeros de distintos países del Caribe que venían a ayudar a Figueres primero a derrocar al gobierno, al caldero comunismo, como llamaban ellos, y después seguir con las dictaduras del Caribe. Entonces este grupo llega, alimenta a las tropas de Figueres, pero las alimenta de una manera sustancial, porque ya era gente entrenada que sabía cómo maniobrarse, que sabía cómo hacer la guerra y que sabía tácticas de guerra. Y el otro es el grupo de los comunistas. La mayoría de ellos pensaban desde 1942 que había llegado un gobierno que había dado garantías a los trabajadores frente a la oligarquía. Yo realmente creo que muchos de ellos convencidos fueron a luchar porque pensaban que ese era su papel histórico, defender esas garantías sociales. Realmente ahí había una cosa extraña, porque los que dirigían eran el gobierno, los calderonistas, y los que morían, peleaban, eran los comunistas. Y el gran detalle era que los comunistas no tenían armas. Las mejores armas no se le entregaron a los comunistas, fueron las peores. Ellos fueron la carne de cañón. En el deseo de dar a conocer la opinión de un destacado miembro de la Junta de Gobierno, el señor Ministro de Economía y Hacienda, licenciado Gonzalo J. Pacio Segreda, lo entrevistamos.
El próximo 8 de noviembre estableceremos 2 precedentes de trascendencia continental. Primero, llegamos al poder por la fuerza de las armas y en vez de usar esa fuerza para mantenernos en él, lo entregamos al mandatario libremente electo, sin restricciones, sin aceptar siquiera posiciones dentro del nuevo gobierno. Y lo que es más importante, lo entregamos previa disolución del ejército que nos sirvió para alcanzarlo. Segundo, asumimos el poder después de haber librado victoriosamente la primera lucha armada que se da en el continente contra el comunismo. Con nuestra labor de gobierno hemos demostrado que la alternativa ante el peligro rojo no es ni la dictadura ni el régimen de derechas. De allí que en esa fecha podamos repetir orgullosamente la frase de Figueres: hemos realizado una revolución dentro de las revoluciones de América Latina. En este cuartel, en el llamado cuartel Bellavista, se convoca al cuerpo diplomático, a los oficiales del ejército, a los funcionarios de la Junta de Gobierno, a estudiantes. Y simbólicamente José Figueres le da un mazazo a una de las paredes del museo, dando a entender que lo militar en Costa Rica quedaba eliminado. Pero debemos de saber que el ejército no se desmovilizó. La cultura militar no se elimina del país de pronto, ¿verdad? En realidad lo que ocurre es que después de la guerra del 48 se desata una persecución descomunal, principalmente para los miembros del Partido Vanguardia Popular. La primera, bueno, no sé si la primera, pero una de las primeras acciones de Figueres es de ilegalizar al Partido Comunista. A mi padre no le dejaron tener 2, 3 semanas como de paz, de tranquilidad, de que él pudiera hacer sus zapaticos tranquilo, sino que cada rato lo detenían. Él en realidad era calderonista. Por eso se crió también enemigos. Llegaban mucho a la casa a buscar a papá, a cualquier hora de la noche. Igual nos llegaban al principio de noche, como en madrugada, nos volcaban los colchones, sacaban ropas de roperos, había una bebé recién nacida, volcaban su canasta. Y por supuesto que esta gente que pensaba diferente, había que acabar con ella. Y una forma de acabar con ella era metiendo terror, para que nadie se le ocurriera involucrarse en política en ese sentido. Entonces ese terror se inicia
creo que se inicia en una forma así bien premeditada, bien calculada en Costa Rica, y por eso es importante, muy importante, el asunto del Codo del Diablo. Hacía 8 días, un vecino nuestro, que era un militar de la Legión Caribe, que era capitán de lanchas, era nicaragüense, pero un hombre fuerte, ¿verdad? En lo que pensaba, en lo que creía, en lo que decía, tuvo encuentros con los militares comandantes de plaza, ¿verdad? Del Ejército de Liberación. Entonces, hacía como 8 días, estuvieron en la cantina de la esquina de mi casa, con el comandante, un señor Pacheco. Y entonces ahí tuvieron un entronque de esos duros, bravos, ¿verdad? Y entonces ahí se maltrataron, se gritaron, y el comandante de Pacheco le dijo que quedaba detenido, y fue peor, ¿verdad? Venga usted y me detiene. Y ya se fue el nicaragüense, que se llama apellido Sotomayor, don Narciso Sotomayor. Y los vecinos lo vimos, se vino para la casa, subió al segundo piso de un hotel donde él vivía con su esposa. Su esposa estaba en estado de gravidez, tenía como 7 meses de embarazo. La cosa es que como a la media hora para un camión con ese montón de soldados y con aquel montón de aspaviento militar y todo. Y se bajaron del camión y empezaron a subir las gradas. La cosa es que rompieron la puerta y se metieron, y la esposa seguro se interponía y se oían, la reventaban por allá en las paredes, y los gritos de ella y los gritos de... La cosa es que fueron unos minutos tan terribles, y al fin hubo un silencio y empezaron a bajar las gradas, y venían todos los soldados con el señor Sotomayor sin camisa, pero todo bañado en sangre. Pero él venía caminando. Y él se montó al carro y se fue al carro y se paró al frente del camión de carga, poniendo la mano sobre la cabina del chofer, ¿verdad? Como para que quedara testimonio público del maltrato que había sido objeto. Cuando llegaron a llevarse a mi padre, lo primero que pensamos, le va a pasar a Federico lo mismo que a Sotomayor. Entonces, mamá y yo mismo le decíamos, papá, vaya, ya mañana usted está aquí, metemos un recurso y ya mañana usted está aquí. Y al fin, seguro le lloramos y todo tanto que dice, bueno, está bien, voy a ir. Entonces, una medida del gobierno fue detener a todos las personas que pueden influir ahí, los cabecillas, entonces entre esos detuvieron a mi abuelo, ¿verdad? No solamente él, yo también estuve en la cárcel, a pesar de ser en aquella época un menor de edad. Se tenían en la cárcel, pues en la cárcel de Limón habían como 300 personas presas, ¿verdad? Ahí había que dormir prácticamente parado. Entonces, ese 19 de diciembre sacaron a Tobías Baglio, a Federico Picado, a Octavio Sáenz, a Lucío Ibarra, mi padre, que eran los 4 dirigentes de vanguardia popular que habían ahí. Y se metió a un señor Sotomayor y se metió a Álvaro Aguilar. Esa noche del 19 de diciembre yo me fui al cine con una hermana. Cuando llegué me dice mi suegra, mira, se me acaba de quebrar los anteojos, pero ¿por qué? Si solo les hice así.
Y entonces digo yo, ay, qué feo. Me dice, sí, ¿verdad? Es mala seña eso. Así le digo yo, sí. Bueno. Entonces, esa noche, pues simplemente llegaron, lo sacaron y se lo llevaron, ¿no? Simplemente. Es más, Tobías Baglio me dijo en la cárcel, me dijo, bueno, nos vemos en el otro mundo. Él tenía bien claro hacia dónde iba. Era el único que tenía muy claro ese destino que le esperaba esa noche, ¿verdad? Y a medianoche lo llevaron a ese lugar que se denomina el Codo del Diablo. Es un lugar que en la montaña hay una curva, ahí era donde pasaba el tren a penitas, ¿verdad? Por la orilla, porque había un río abajo que era el Reventazón, curveando. Aquí está el río, sigue la línea, ¿sí? Y es una montaña, pero altísima, ¿verdad? Pero ese es el Codo del Diablo, es como un codo, ¿verdad? Ahí era un lugar, bueno, como hecho el propio para la maldad, ¿verdad? Pararon el motocar en que iban y así como esposados los fusilaron terriblemente. Entonces a la mañana siguiente, yo estaba ilusionado en llevarle el desayuno, el cafecito, ¿verdad?
desayuno de un café y alguna tortilla o algo así. Y mi mamá se lo alistó y yo lo agarré en la bolsita que iba y me fui para el cuartel. Y me dice, ¿y usted viene a ver a su papá? ¿A quién? Sí, le digo, a Federico Picado, le traigo el café. Y entonces me dice, un momentito. Se volvió a meter al cuartel y al rato salió y me dice, mire, llamaron de San José que a él y a otros 5 más lo lleváramos a San José. Y se llevó anoche, entonces él no está aquí hoy. Me devolví y me dice mi mamá, vos podés ir, ya tenés 12 años, ya estás saliendo de 6º grado. Le llevas a tu papá la cobija y la pijama y personales y averiguás lo que podés y te venís. Entonces me fui a San José. Cuando llegué a San José, me bajé en la estación del Atlántico y como mamá me ha dicho, coja para el oeste recto hasta la farmacia Fischer. A mano derecha, a usted pregunta y le enseñan dónde está la penitenciaría. Cuando en medio de la gente bajando del tren y todo, alguien me agarró y me abrazó. Era la esposa de mi tío, el hermano de papá. Entonces me dice, sí, mijito, venga, venga. Pero yo la vi llorando. Y le dije, no, tía, es que yo vengo para ir a la penitenciaría. No, Cestico, venga, vamos y habla con su tío. Y entonces me abrazó y me llevó, ¿verdad? Caminamos y caminamos y caminamos y llegamos a la casa. Entonces abrió la puerta de la calle. Y ahí voy viendo en la sala, así de entrada, un ataúd. Cuando yo me arrimé y ya mi tío me tenía abrazado, voy viendo el que era mi padre, ¿verdad? Que estaba allí. Entonces aquello fue muy... Eso no lo puedo olvidar nunca, ¿verdad?
Sírvase decirme si fue usted uno de los elementos que en la noche del 19 de diciembre condujeron en un motorcar a 6 presos políticos en dirección a San José. Sí, señor. Íbamos el capitán Zúñiga, Clarencio Aúl, y Hernán Campos y yo cuidando a 6 presos. Bueno, al coger la curva, yo saqué la cabeza para ver la vía. En ese mismo momento oí un disparo, el cual rompió el vidrio delantero. Segundos después, otros disparos. En ese instante yo abandoné el carro. Me di cuenta de que el conductor y los que iban adelante se tiraron al piso y pude escuchar que se trataban de tiros. Yo me tiré un guindo y de ahí pude ver de dónde era que venían los fogonazos. Yo cargué mi ametralladora Niehausen y el capitán Zúñiga cargó la de él. Y entonces principiamos a abrir fuego. Luego de haber pasado la violencia del fuego y aprovechando el momento de calma, le ordené al señor Aúl que apagara el foco del motor y nos devolviéramos hasta Siquirres. Una vez en Siquirres telefoné al señor comandante de Plaza de Limón, notificándole que habíamos sido atacados. Sírvase decirme si dichos reos iban esposados de 2 en 2. Ninguno de ellos estaba esposado. En Limón eso se sabía que era mentira. En Turrialba, cuando llegaron ahí dijeron eso, empezó a crear sospechas porque ni un balazo tenía el motocar y curioso, todos los otros murieron y todo. Pero ahí quedó un poco. A los días apareció el cuerpo de Álvaro Aguilar, con una esposa. Él fue el único que quedó con las esposas. Porque cuando le fueron a quitar las esposas, la llave se les cayó, se les perdió. Entonces fue cuando optaron por tirar a papá al río, al Reventazón, con la dicha de que el río no se lo llevó. Cuando ya en ese lugarcito, yo me acuerdo cómo se llama, entonces vieron muchos sopilotes y vieron que sería lo que... Y entonces ahí está donde vieron que iban esposados. ¿Ven? Y ahí ya empezó la cosa diferente. ¿Qué pasó? No es que eran comunistas que estaban emboscándolos porque estaba esposado, y ahí se empezó la cosa ya a ser más turbia para ellos, ¿verdad? Yo reconocí el cadáver de mi hijo Octavio. Le noté 2 heridas, una en la sien y la otra en la garganta. Era el que menos tenía. Me dijeron que efectivamente uno de los cadáveres era Tobías Baglio, o sea, mi padre. De ahí pasé a la morgue y observé que mi papá tenía de la muñeca hasta la punta de los dedos la mano amoratada. Así que ahora yo quiero averiguar cuál fue la causa de haber asesinado a mi esposo Federico. Y quiero que este crimen se averigüe bien, porque yo he quedado desamparada y con 2 niños pequeños. Uno de los asesinos dijo, es que fuimos atacados. Entonces le dice el juez, ¿y cómo puede ser posible que solo los reos murieran? Entonces fue cuando pidió ver el motocar, fue a la Norden y vio el motocar y dice, pero ¿cómo es que el motocar no tiene una sola bala? ¿Cómo se explica que habiendo sido tan graneado el fuego que se les hacía, solamente los reos políticos resultaron muertos? No me explico cómo fuera. Solamente sé decir que nosotros nos amparamos al lado del motocar y los reos al contrario cogieron para adelante. ¿Cómo se explica usted que los cadáveres aparecieran todos con los tiros de frente y de suponer que eran de ametralladora? No me explico cómo fuera. Considera la Procuraduría en primer término que el fuero militar, con ser de excepción, riñe con nuestro régimen democrático. A los procesados se les atribuye la comisión de delito de homicidio en daño de reos políticos a quienes se conducía detenidos. Por figurar como víctimas personas que no eran militares, como delito de homicidio no se beneficia del fuero de guerra. Uno de ellos se arrepintió, don Hernán Campos. Yo quiero decir la verdad de los hechos conforme sucedieron. Al llegar a un lugar llamado el Codo del Diablo, el motorcar comenzó a detenerse
y el capitán Zúñiga le ordenó a los detenidos que se bajaran. Luego me ordenó a mí y a Clarencio Aúl que echáramos el motorcar hacia atrás. Inmediatamente Zúñiga y Valverde abrieron fuego intempestivamente contra los detenidos en momentos en que estos todavía estaban con esposas, y todos los detenidos cayeron, y Valverde se acercó a Octavio Sáenz y seguro al notar que no había muerto del todo, le hizo un disparo con una pistola que llevaba, y lo mismo hizo con Federico Picado. La cosa es que entonces los jueces condenaron a los otros 3 por el asesinato del Codo del Diablo. La acción ejecutada por los procesados Manuel Zúñiga Girón, Luis Valverde Quirós y Clarencio Aúl Alvarado constituye el delito de homicidio ejecutado con perversidad brutal, y en consecuencia se condena a dichos reos a sufrir cada uno la pena de 30 años de prisión. Los 3 condenados, con esto digo todo, los 3 condenados nunca estuvieron presos. Nunca estuvieron presos. Nunca cumplieron ninguna condena aquí en Costa Rica. Los condenaron como por 30 años, pero ninguno pagó condena. Todos tuvieron oportunidad de salir o los sacaron. Ustedes saben cómo son esas cosas. Es toda una historia tremenda de cómo en el gobierno, ¿verdad?, habían intereses de que no se supiera ese crimen, cómo se planeó, de dónde surgió, qué mentes, ¿verdad?, fueron las que prepararon todo. Al fin y al cabo, esos 3 que condenaron eran como los policías que les encargaron. Ellos salieron del país lo más tranquilos. Una vez el gobierno de Venezuela cogió preso a uno. Le avisó al gobierno de Costa Rica: aquí tengo un hombre que ustedes tienen condenado allá a tantos años, y aquí lo cogimos y se lo queremos enviar. Y ya lo recibieron en el aeropuerto, lo llevaron a la Penny, y a la mañana siguiente había un carro que lo estaba esperando, lo llevó a la Sabana, y en la Sabana había una avioneta que lo sacó del país. Y el crimen sigue 60 y resto de años impune todavía. Y es que también hay otra cosa importante que hay que entender. En Limón solo salía un diputado, y el diputado que ganó era el comunista, Federico Picado. Y eso era muy serio para la United Fruit. O sea, era una situación bien incómoda. Entonces, por ahí uno podría interpretar, bueno, ¿por qué lo matan? ¿Qué venía ahí detrás? Por eso pienso que esta cosa fue realmente orquestada y armada y estructurada desde muy altas esferas, y posiblemente tiene ramificaciones internacionales. Todo esto porque después se van a repetir hechos parecidos a lo largo de toda América Latina. Yo voy a decir algo. A mí me dijeron en los años posteriores, ya estudiando un poco el asunto, que el crimen del Codo del Diablo era parte de un plan nacional que tenían para eliminar a todos los cabecillas en todo el país, que habían decidido comenzar con Limón, que ese crimen del Codo del Diablo y todo el plan había sido concebido en la Embajada de los Estados Unidos, con funcionarios altísimos del gobierno, con elementos de la CIA. Y era todo un plan donde estaba la CIA. Pensando en el acto del crimen y lo que es la historia patria, sobre todo la historia política, ¿verdad?, en Costa Rica, yo he creído que ese es un lunar que nunca podrá ser borrado.
una cosa muy rara, yo me soñé todo el cuadro. Yo soñé exactamente lo que había pasado. De manera que al día siguiente, cuando me lo contaron, yo sabía, pero al detalle, todo lo que había ocurrido. Cuando yo soñé o no sé, llegó, que yo lo vi. Yo, en el momento ese que él murió, yo lo vi en la playa y me hizo así con una bandera blanca. Me hizo así, que él estaba muy bien, que adiós le hizo así. Aunque no lo crean, pero a mí me pasó eso. La imagen que yo tengo de mi papá, la última vez que yo hablé y lo vi, exactamente el día que él se fue a entregar. Y entonces yo dije, papá, ¿para dónde va? Entonces él me dijo, vea negra, es solo negra, me decía. Vea negrita, me dice. Voy a ir a hacer una vuelta al centro, no se preocupe, yo ahorita vuelvo. Pero me dice, pórtese bien con su mamá, no la contradiga, hágale caso, me dice. Y cuida a los hermanos. Y me dio un beso, y me apretó así la cabeza, así en las orejillas. Me hizo así, y me dio un beso. Y se fue, pero yo sí me quedé mucho rato viéndolo, hasta que ya no lo podía ver. Y yo aprendí de mi padre más que nada por mi madre, lo que me contaba. Era un hombre alegre, simpático, muy guapo, dice mi mamá. No es porque me decía mi padre, pero ella me dijo eso. Y se enamoraron, se casaron y estaban con la ilusión de tener a su hijo, que ya venía cuando pasó lo del Codo del Diablo. Sí, ahorita, el 19 de diciembre, cumplió. ¿Cuántos años cumplió? Ahí saqué la cuenta. ¿Cuántos años? Yo tenía, cuando él murió, yo tenía 28 años tenía yo, cuando él murió. Y entonces, ya, los hijos, uno me los cuidaba, se fueron, hasta ni los tenía yo, porque ¿con qué los iba a mantener? Yo no tenía, él cuando murió, yo no tenía un 5 en la mano. Los restos de mi padre nunca aparecieron. Entonces mi madre anduvo con su cuñado después, de tumba en tumba, buscando restos para ver las dentaduras, todo eso, para ver si lo podían encontrar, y nunca aparecieron. Y ella siempre tenía la ilusión de que se había escapado quién sabe qué y que iba a regresar. Y yo también, por 7 años. Ya cuando yo tenía 8 años, yo vi que no, ya habría aparecido. Éramos 2 hijos de Federico. Mi hermano era un niño de 3 años, yo tenía 12. Mi madre, ella tenía dificultades con la visión, con la vista. Entonces era una situación difícil en ese sentido de que de 3, ¿quiénes podían ir a trabajar y a sustituir al padre que se había ido? Solo el hijo mayor, ¿no? Me tocaba a mí. Mamá procuró no afectarme a mí con la ausencia de papá. Tal vez precisamente un afán de protección, ya que con mi hermano no pudo hacerlo, él vivió en forma muy cruda la muerte de papá. Como a mí no me decían que papá había muerto, yo recuerdo que yo me iba con una pacotilla de mis amiguitos del Pasaje Cristal. Cada vez que llegaba el tren de las 3 de la tarde o de las 5 de la tarde, yo salía con ellos a topar a papá. Regresaba, papá no llegó. Y yo fui entendiendo que sí, realmente ya yo no podía contar con mi papá. Él es mi padre, aunque nunca lo conocí, él no me conoció a mí.
pero él siempre está muy presente conmigo. Es un gran vacío, por supuesto, pero yo siento su presencia. Para mí fue quitarme como lo más grande que en ese entonces yo tenía en la vida. Y una cosa que es una ausencia y una falta que hasta el día de hoy la tengo. Yo no entiendo por qué hizo eso él, no entiendo. ¿Qué le pasó a Figueres? No entiendo yo. No ¿qué puede saber uno? Usted que puede saber, menos usted. Imagínese, ¿qué va a saber uno? No entiendo. Los vencidos no cuentan su historia y este es una historia que debería conocerse. Digamos, en Siquirres se ha querido rescatar un poquito a alguna gente, sí. Hay una escuela, hay un pueblito que lleva el nombre de mi abuelo, hay una placa ahí en el centro de Siquirres, pero es poco y probablemente uno va a esos pueblos y le pregunta quién es Tobías Baglio y no saben, ¿verdad? O esa placa y no la entienden, no saben qué es eso. El que no sabe historia está frito, no sabe dónde está parado, porque está expuesto a cometer los mismos errores anteriores. Y aquí resulta que se trata de borrar todo el pasado que no conviene, y resaltar un pasado que no es cierto. Una muy cortita. Dice, se dice que mi país tiene más maestros que soldados. Siendo así, una gran parte de mi pueblo aprendió a leer y a escribir, pero sobre todo a no preguntar. Mi marido, bueno, bailaba, que cuando ya ellas tenían 1 año, ya se las ponía en los pies y empezaba a bailar para que aprendieran a bailar. Ahí fue donde yo aprendí. Bailaba, yo fui feliz, eso sí, para ir a los baños. El mar fue mi único testigo de sus ardientes besos, de nuestro gran amor. A pesar de que fue un tiempo, para mí yo digo que fue corto, porque 11 años es muy corto, pero tengo muchas imágenes y muchos recuerdos lindos de él. Él, una ocasión se esmeró en traer fotógrafo y una boina que compró especial para tomar fotos ese día. Y cuando veo fotos de cuando yo tenía 4, 5, 6 años, 7 años, me producen mucha alegría, ¿verdad? Porque son buenos recuerdos esas fotos. Su bondad, siempre cariñoso con nosotros, siempre me dio un ejemplo, un modelo de ser un hombre que amaba la justicia, que deseaba hacer el bien a los que podía, y lo vi en la vida diaria de él, ¿verdad? Para mí no hay hombre que me pueda modelar mejor que el recuerdo de mi padre, claro. El día que yo llegué de Limón en el tren y me encontré el cadáver de mi padre, ahí tanto mi tío como yo nos abrazamos llorando los dos, y
fue como un pacto, ¿verdad?, de que esa vida de nuestro querido papá y hermano teníamos que vengarla de alguna manera. Pasaron muchas cosas, ¿verdad?, en la vida nuestra. Y entonces vino una transformación en lo que uno piensa y cree de las cosas de la vida, ¿verdad?, y sobre todo de actos de esa índole. Y llegó el momento en que yo tuve que tomar una decisión sobre lo que había pactado con mi tío. Y tuve que reflexionar mucho y con los años lo he confirmado y me siento muy orgulloso de que un día decidí perdonar a estos individuos que no se puede calificar de otra manera que a los asesinos de mi padre, ¿verdad?